Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alberto Vargas. Qué bueno que nos encontramos otra vez. Qué bueno que estamos terminando otra semana, iniciando un mes de mayo, mes 5 del año 2025. Y bueno, ya estamos casi en verano. El 1 de junio, después de estos 30 días, pues comienza la temporada de huracanes que dura 6 meses. Y ojalá que Dios quiera que sea una temporada de huracanes benigna, que grandes tormentas ni temporales de lluvia pues nos afecten, ya que hemos tenido tantos días en estos últimos meses de lluvia y nuestras presas y nuestros ríos han estado pues produciendo el agua que se demanda producto de las lluvias. Esta semana ha sido una semana que, bueno, me he ido reintegrando a mi trabajo. Gracias a Dios he podido ir recuperando poco a poco. Tal vez la gente no lo entiende, pero estos procesos tienden a dejar afectadas a las personas que los viven en la memoria a corto plazo. Y hay vainas que se me olvidan. Hay vainas que las estoy hablando y de repente desaparece la idea. Y tengo que tratar de continuar, y muchas veces, en la mayoría de las ocasiones, la idea no se recupera. Al principio era terrible, pero ya en estos últimos meses, pues, pasa accidentalmente. Muy pocas veces, pero pasa. Entonces, esta semana decía que nosotros vimos una semana iniciar con un fenómeno ocurrido en España que no había ocurrido nunca. Un gran apagón, 16 gigas de potencia desaparecieron de la red española en unos segundos y toda España quedó a oscuras. Mi amigo Harold Peña, que es el director de programación de 100.1, hizo un video, pueden buscarlo en el Instagram de esta estación de radio de la capital, 100.1 FM, si no me equivoco, es su usuario en Instagram. En este reel cuenta él lo que los españoles habían olvidado sobre la radio y lo que trabajamos radio nunca hemos perdido de vista, y sabemos bastante bien que la radio en los momentos más difíciles está ahí y funciona. Cuando el Zeppelin se incendió llegando a Nueva York en la década de los 30, la narración de los hechos a través del teléfono para la estación de la RCA de entonces ha sido utilizado en innumerables ocasiones, ese audio, para ambientar entornos de películas catastróficas, pero ciertamente fue una de las primeras transmisiones en vivo de una tragedia que dejó un montón de muertos. Incendio provocó porque estos aparatos voladores utilizaban un gas que era altamente inflamable, una carga de estática, provocó un chispazo. Este chispazo incendió la aeronave y la aeronave se precipitó a tierra, matando gente que estaba en el aparato y gente que estaba en tierra. Pero allí estaba la radio, desde hacía tiempo ya lo estaba. Y la radio ha estado presente en momentos muy difíciles, y en este caso en España, que hubo un gran apagón, desapareció el internet, desapareció el celular inteligente y los radios volvieron otra vez a ser desempolvados, a ser sacados de alacena donde estaban almacenados con baterías en caso de alguna emergencia, o como un objeto histórico de recordación. La radio fue el medio que orientó a los españoles en medio de toda esa incertidumbre producto del apagón que ellos vivieron.
Pero la radio, en muchos predios, incluyendo en el que estamos, por acá, por el Caribe, de cuando en cuando toma su protagonismo porque nos afecta una tormenta o nos afecta un huracán y queda como único instrumento para poder conectar y para poder orientar a la gente. La radio, aunque transformándose, aunque cambiando, está más viva que nunca. Está en la vida de todos nosotros. Yo trabajo en radio desde que tengo 19 años. Tengo 45, tengo 26, más de la mitad de mi vida adulta, más de la mitad de mi vida trabajando en la radio. En la radio he vivido un montón de procesos. Aquí estuve el 11 de septiembre, estaba cubriendo unas vacaciones, una licencia o vacaciones del Chico Maxis. Venía de camino esa mañana de ese martes 11 de septiembre en un carro público cuando, escuchando la radio, Willy Rodríguez y don Álvaro Albelo en la Z101 estaban hablando de que una pequeña avioneta, un avión pequeño, había impactado a una de las torres. Minutos después había llegado yo ya a la emisora, era otra la capital, el tráfico era mucho más fluido, habían tapones, pero el tapón era de 7 a 7 y media. Ya a las 8 y algo de la mañana cruzabas la ciudad tú en 15 minutos y estuve en el estudio de Ritmo 96 antes de que el segundo avión impactara la otra torre. Y lo vimos en vivo, en CDN. Era el canal que estaba puesto en prensa. Allí estaba un compañero de trabajo de entonces, Ramón Cruzey, y él era periodista y se encargaba de los boletines que se transmitían en la mañana y en la tarde por Estrella 90. En la incredulidad del momento, nosotros vimos aquello suceder y vivimos un momento de los medios de comunicación que nunca antes en la historia se había vivido. Cómo canales hasta de película pasaron a transmitir lo que estaba sucediendo el 11 de septiembre en el corazón de Manhattan. Y la radio volvió a ser protagonista porque quienes vivieron el proceso en la ciudad no le quedó más que las emisoras de noticias de entonces, CBS, WCBS, 10 Wins y muchas estaciones que pasaron a encadenarse con estas que estaban sirviendo información. La radio, como decía Harold en el video, como dice Harold, se transforma pero sigue teniendo una importancia vital para todo lo que trabajamos en este negocio. Y en España no fue la excepción. Y en medio de esta situación, la radio con sus generadores de emergencia, con sus facilidades redundantes. Para quienes no entienden, una redundancia de facilidad es tener transmisores de emergencia en un punto alterno al donde están los transmisores principales para en caso de que el principal falle, la estación pueda seguir, aunque sea con baja potencia, al aire. Y por ley en muchos países esto debe ser así. España no es la excepción. Y República Dominicana también lo establece en la ley, aunque muchos se pasan lo que la ley dice por el culo. Pero sí, aquí tenemos redundancia y nuestras estaciones tienen redundancia, pero la mayoría de las estaciones de radio en la República Dominicana no la tienen. Volviendo a lo vivido en España y a lo que está pasando con el gobierno español, uno observa lo que allí se está viviendo y uno cuestiona qué diferente es la gente de ahora respecto a la gente de hace 15 años. Hace 15 años, una crisis como la que vivió España se hubiese llevado de encuentro al gobierno de Pedro Sánchez. Porque evidentemente lo que haya pasado tiene mucho de negligencia de la administración del partido que hoy gobierna, del PSOE, y cualquier otra excusa sobra, está de más. En los países europeos
en los países organizados, las cosas como esta no pasan tan fácilmente. Y desde hacía ya un tiempo se venía hablando de la posibilidad de que esto sucediera. Lo habían dicho varios expertos, desacreditados y atacados por políticos. ¿Y cuál es la maldición de nuestros países? ¿Cuál es la maldición de Occidente? La maldición de Occidente es una combinación de muchos factores: una cultura política nefasta, una clase política parasitaria, una sociedad que está muy cómoda, que definitivamente, mezclado todo esto, nos da como resultado a veces países que en lo económico van muy bien, sociedades que están muy acomodadas en donde se encuentran y que muchas veces se olvidan de que quienes están en las posiciones públicas están al servicio del ciudadano y no al revés. Y en España observa uno con pavor una sociedad que ve a un partido destruir a un país. Yo he vivido de cerca lo que ha pasado en España en estos últimos 6-7 años, desde el año 2018, que Pedro Sánchez logró, a través de una moción de censura, que Rajoy saliera del poder y él hacerse con el control del Estado y luego lograr una coalición un tanto maco con cacata con Podemos, y cómo se ha mantenido vivo en todo este proceso. Elecciones del año 2023, elecciones que perdió el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, que la perdió enormemente y que imposibilitó, porque ha logrado instalar en la sociedad y en la clase política española un estado de situación que le permite a él poder pactar con sectores que le dan los números para poder lograr gobierno en España. Y mientras tanto, España es gobernada por un psicópata desde una minoría. Una mayoría de la población no votó a este gobierno de manera consolidada, pero él ha podido, utilizando las matemáticas y las habilidades que tiene Pedro Sánchez, que es un hombre muy hábil, muy astuto, lograr acuerdos, olvidar los compromisos con la sociedad española, pasársela por el culo y seguir gobernando como le dé la gana y haciendo lo que le dé la gana en un país que, con un montón de escándalos, el hermano sometido a la justicia el mismo día en el que ocurre el apagón, pasa esto del hermano, se da a conocer, y una situación dentro de su gobierno donde un montón de incompetentes ocupan posiciones de primacía en el gobierno y la sociedad no se inmuta. La sociedad se mantiene indiferente, porque al parecer la sociedad olvida que quienes gobiernan están al servicio de ellos y que el poco, mucho, mediano, lo que sea, bienestar que se puede experimentar no se deriva única y exclusivamente de la actividad individual. También viene de la sociedad en su conjunto y de la gestión que se pone en manos de los políticos para que los países puedan andar. España es un caso que a mí me llama mucho la atención. Yo he analizado mucho España, pero así como España, vemos el mismo fenómeno en otras latitudes. Puede ser algo transitorio, puede ser algo producto del tipo de sociedad que somos hoy, puede ser algo que dure años o algo que un lustro, quizás 5 años. Pero la sociedad occidental de hoy día preocupa. Y creo que ejemplos hay de sobra. Lo que ha pasado en Canadá solamente es explicable entendiendo lo que estoy diciendo.
entendiéndolo desde la perspectiva que lo planteo, donde hay una sociedad que ignora que quienes están al frente del Estado están al servicio de las mayorías que componen esas sociedades, y más que la mayoría, de todos en su conjunto, aún así no estén de acuerdo. Los que gobiernan tienen el compromiso de gobernar para todos, de gobernar para que el país ande bien. Lo que ha pasado en Inglaterra es entendible. El partido conservador se desgastó en el poder y en los últimos años se consumió. En los últimos 3 años, desde el 22, del 24, se consumió. Y el partido de izquierda que hoy gobierna llega al poder con una mayoría impresionante y los conservadores muy castigados. En Canadá había un ambiente de cambio significativo a principios de año. ¿Qué sucedió? No se puede explicar. Y así, a donde quiera que vaya, vas a encontrar un fenómeno extraño, interesante para estudiar y para buscar comprenderlo, que nos hace pensar sobre el momento que estamos viviendo en Occidente hoy en día. Un momento, una realidad, que no se manifiesta al otro lado del planeta de la misma manera. Que nosotros, en nuestros países, al parecer, preferimos las apariencias, los discursos acomodados, la corrección política, el que los políticos tengan sus estructuras de comunicación muy bien estructuradas y que nos distraigan con ellas de los problemas que están ellos llamados a atender y que nos preocupen. Veo España, veo Canadá, veo Estados Unidos. Lo que está pasando en Estados Unidos también llama la atención, porque muchos dirán, bueno, está gobernando la derecha, está gobernando Trump, está gobernando un partido de un político que le ha dado espacio a las ideas conservadoras en muchos aspectos. El fenómeno de Estados Unidos es quizás el más preocupante de todos, porque toda esta enfermedad allí es que nace. Lo que pasa es que en Estados Unidos todavía hay un pequeño margen que hace pendular la política en un sentido y otro, y todavía esa pendulación se mantiene, pero no se sabe por cuánto tiempo. Hay otros países donde ya esto ni siquiera pendula. Hay otros países donde la estupidez del voto no hace pensar al que vota. O sea, el que piensa que el voto es una cuestión de verdad que a mí me genera una fascinación observarla. Y en estos tiempos, en esta edad que tengo, que ya estoy entrando casi a los 50, me pregunto, ¿cuál será el destino del hemisferio del planeta en el que vivimos? Porque al parecer todo el progreso, todo el avance, todo el desarrollo, toda la preocupación porque el planeta siga, se ha ido a un solo lado. Y no es del lado nuestro que está. De nuestro lado está lo cosmético, lo que entretiene. Y de esa manera esto no es sostenible a largo plazo. Occidente tiene que plantearse, viendo lo sucedido en España, viendo la reacción española, viendo que en otras épocas los gobiernos caían, viendo que hoy en día hay muchas cosas que ya no importan. Hay algo que está pasando con nosotros como ciudadanos de nuestros países que debe de preocupar. Nos vemos en un próximo video.